Gracias, Margarita. Gracias, Becky. Pues un gusto estar con ustedes una vez más. Ah, Como dice Becky, bueno, dicen ustedes, el último día de este año, 2024, pero no en el año del Señor. Entonces, tenemos esperanza mientras Él viene, ¿verdad? Y esperamos con paciencia. Un saludo cariñoso desde aquí de Dallas. Ah, bueno, decimos Dallas porque es el Metroplex, ¿verdad? Pero en realidad yo vivo en Euless, Becky vive en Irving, pero es Dallas, ¿verdad? Para los que no están por acá. Un saludo muy cariñoso nuestro. Y bueno, aunque no nos están escuchando, yo sigo enviando un saludo muy cariñoso a Chiapas. Dios me las bendiga, pero a cada una de ustedes también. Y bueno, pues, ¿qué es lo que me puso en el corazón? Dice Becky. Pues vamos a ver, pero es un poquito testimonio. Bueno, pues ya ustedes dirán, ¿verdad? La primera vez que yo estuve frente a ustedes, yo les conté de mi conversión. Les conté que por 35 años yo fui atea y un día, pues Dios me rescató con el sermón del monte, precisamente, ¿verdad? Y yo me enamoré de Jesucristo, ¿verdad? Sin saber que Él era Dios todavía. Y el día de hoy les voy a contar una aplicación práctica de mi interpretación de la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y pues como les he contado otras veces, yo lloraba mucho en esos días. Y no que ahora no llore, pero diferente y por razones diferentes. ¿Verdad? Porque Dios me dio lágrimas, bendito sea Dios, ¿verdad? Por ello, pero en aquellos años eran otras lágrimas, de estas que le queman a uno adentro, que queman las mejillas cuando ruedan las lágrimas. Yo me rebelaba, ¿verdad? Vivía en constante estado de rebeldía. Mi esposo, que un día decía adorarme, al día siguiente me maltrataba física y verbalmente. No sé si algunas de ustedes estén familiarizadas con semejante situación, ¿verdad? Pero bueno, pues yo no entendía y mucho menos entendía mi codependencia. ¿Por qué me quedé tantos años? ¿Por qué me quedaba si la lógica y la razón me decían que aquello pues no iba para ninguna parte, por lo menos para ninguna parte buena? Y Dios me ha dado muchas lecciones de vida desde entonces, pero hoy les voy a contar una en particular. El Sermón del Monte me abrió los ojos para ver otra realidad que yo no conocía y que anhelaba. Leía una y otra vez Mateo 5:7 y me parecía el sabor más dulce y el paisaje más bello que ojo alguno hubiese visto jamás. Una verdadera obra de arte, una visión del mundo que una vez aplicada restaura la vida personal y de las que los rodean. Y aquí estoy, ¿verdad? Leyendo la Biblia, sintiendo bonito, pero me encuentro con un pasaje interesante. El carácter del hombre en los últimos días. ¿Cuántos de ustedes lo conocen? Levanten su manita porque yo estoy segura que todas lo conocen. Pues se encuentra en la segunda, sí, sí, verdad, gracias, gracias. Pues este pasaje se encuentra en la segunda carta que el apóstol Pablo le manda a su hijo espiritual, Timoteo. Y dice así, el carácter del hombre en los últimos días, en segunda de Timoteo 3:1 al 7. También debes saber, dice Pablo, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios, que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. Evítalos. Primera interpretación, evítalos. Efectivamente, mi esposo tenía muchas de esas características. Fue como si leyera una lista de su manera de ser y palomita, palomita, ¿verdad? Y casi todo le quedaba a él. Pues entonces lo lógico era que lo evitara, que me alejara. Y yo lo había intentado varias veces. Mis cuñadas, mi prima, me vieron desfilar por sus casas en distintos momentos y arrastrando a mi niño conmigo.
Ahí vamos, otra vez dejábamos la casa y otra vez volvía él y lloraba y se veía tan arrepentido y yo quería tanto que se arrepintiera, pues ahí vamos, otra vez a lo mismo. Bueno, pues sigo leyendo. La cosa es que sigo leyendo y dice, porque son estos, o sea, esos hombres que habíamos leído antes, esos que amarán más los deleites que a Dios, los calumniadores, los intemperantes, los aborrecedores de lo bueno, etcétera. Toda esa lista de palomita, palomita. Bueno, pues son estos los que se meten en las casas y cautivan a mujeres débiles y cargadas de pecado, que se dejan llevar por sus malos deseos, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y me quedé sin aliento, me sigo quedando sin aliento. Hablaba de mí. Yo era esa mujer débil y cargada de pecados, llevada por mis malos deseos, siempre aprendiendo, siempre leyendo, siempre buscando esta nueva terapia, siempre buscando este nuevo gurú, ¿verdad? Pero nunca alcanzando el conocimiento de la verdad. Cuando lo leí, cuando lo entendí, quedé atrapada como en un rayo de luz donde Dios me dejó vislumbrar su santidad. Hermanas, yo sentí una vergüenza inmensa y me eché a llorar, lo que yo sé hacer muy bien. Acababa de entender por qué mi vida era tan triste. Y es que con mi manera de pensar y de ser, yo le abrí la puerta a alguien que se parece mucho a esas personas que Pablo describe en su carta a Timoteo. Dios me mostró mi responsabilidad en esa relación. Y en ese versículo, Dios me respondió a los porqués de mi matrimonio, incluso de mi vida. Nunca me iba a ir bien mientras no cambiáramos nuestra manera de ser. Sencillo, ¿verdad? Pues Dios iba a iniciar un proceso de deconstrucción conmigo. Ladrillo tras ladrillo iba a echar por la borda todo mi sistema de creencias. Les dije que yo era atea. La manera de pensar tiene todo que ver con la manera de sentir y de actuar. Déjenme repetirles. La manera de pensar tiene todo que ver con la manera de sentir y de actuar. Somos lo que pensamos. Así de simple. El sermón del monte tenía ahora otra dimensión. La segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran. Y como he dicho, pues yo lloraba mucho. Y cuando leía, porque serán consolados, me hacía llorar todavía más, ¿verdad? Con estas lágrimas de esperanza, de consuelo, estas lágrimas que sanan. Esa es una primera interpretación. En esa segunda bienaventuranza en particular, otra de las interpretaciones es la del llanto por el pecado. Ya, el llanto que sentimos por nuestro propio pecado, por el pecado de los que nos rodean, por el pecado de este mundo caído, ¿verdad? Decimos en términos de iglesia. Yo había llorado por las consecuencias del pecado, pero no por mi propio pecado. Esta vez sí, esta vez sí. Y esa fue la revelación. Me dolía mi pecado tanto como las consecuencias de esa manera de ser. Y Dios me prometía consuelo, y consuelo me dio el perdón de mis pecados. Imaginen ustedes, el perdón de mis pecados. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Dios me perdonó, y esa fue mi consolación. Y parece de película en los casos en que tenemos un constante acusador. Hay personas a nuestro alrededor a veces que constantemente nos ningunean, nos hacen menos, nos muestran nuestros errores como si esa fuera su misión en la vida. Y vivimos con el corazón apachurrado, tratando de demostrar que no somos tan malas o tan tontas o tan... Ustedes llenen ahí, ¿verdad? La laguna. Queremos demostrar que sí merecemos, que somos útiles o valiosas o trabajadoras o valientes o cualquier cosa que se esté demandando de nosotras. Lo cierto y lo difícil de creer cuando se está inmerso en este mundo es que Jesucristo no solamente nos ama, sino que nos transforma. El apóstol Pedro dice que el amor cubre multitud de pecados, en primera de Pedro 4, 8, 9. Y el amor de Jesucristo cubre la multitud de mis pecados, toda la multitud de mis pecados. Y también eso me reveló Dios.
Y también eso le creí. El Evangelio de Juan es un hermoso poema de amor del amor de Jesucristo por nosotras. Y yo poco a poco fui comprendiendo el sacrificio enorme de Jesús en la cruz. Y también sentí el aguijón que se siente cuando comprendemos que Él ha muerto en nuestro lugar y que Dios, a quien Jesús llama Padre, lo había enviado. En la primera iglesia a la que asistí tenía como lema Juan 3:16 y todos no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Hijo, el Padre, el perdón de los pecados. Yo vengo de un ateísmo puro por 35 años. En Juan 10:27-33 leemos que las que son mis ovejas, y yo quería ser oveja, y ya era, pero todavía no me convencía, todavía no lo sentí en su totalidad, pero las que son mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, dice Jesucristo, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. ¿Saben lo que significa para un alma atormentada saber que Jesucristo vino a este mundo para morir en la cruz y clavar cada uno de mis pecados? Les pregunto que si lo saben, sabiendo que muchas de ustedes sí lo saben, pero hay algunas que todavía no. Pues esas palabras, que Jesucristo haya venido y entenderlas y sentirlas, es así como un jarrito de agua fresca en el desierto. Es así como un viento suave que renueva las fuerzas. Les ha pasado caminando, sudando, cansadas, y viene esta brisa suave y uno dice, ¿de dónde viene? Bueno, viene de Dios. Ahora, este asunto del Padre, a mí no me quedaba claro, porque en el mismo sermón Jesús dice, de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Saben cuál era mi dificultad para entender el asunto del Padre? Yo no sé si ustedes sí entienden la totalidad de esta Santísima Trinidad de Hijo, de Padre. A mí me costaba trabajo. A mí me costaba trabajo entender al Padre, como que Jesucristo lo entendía. Jesucristo habitó entre nosotros, Jesucristo sudó, Jesucristo se cansó, Jesucristo tuvo esta ira santa, Jesucristo lo vimos lleno de misericordia, lo vimos caminando entre nosotros. O sea, hay miles de personas que testifican acerca de Jesucristo. Yo lo puedo entender, pero al Padre me costaba. Y yo creo que la razón es porque no soy judía. No soy judía, yo no crecí conociendo a Jehová. Estaba diciendo Jesús que Dios el Padre de la fe judía era mi Padre también. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues me aboqué a investigarlo. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento, desde luego. En el Antiguo Testamento. Yo ya estaba enamorada de Jesús, de manera que cuando habla del Padre, le creo. Juan 1:18 dice que nadie ha visto jamás al Padre y que Jesucristo lo vino a dar a conocer. Pues conozcámoslo, pensé, y lo conocí. Y también me enamoré de él. Y si les parece que mi corazón parece hotel, pues espérense porque me falta otro, el Espíritu Santo. Son tres. Son tres y les llamamos uno. ¿Lo entendemos? No sé, pero lo creo. Y lo siento, lo experimento. Y yo creo que también ustedes. Pues miren, yo había escuchado cuánta cosa mala se dice de un Dios terrible que permite cosas más malas y más feas todavía. ¿Quién no ha escuchado la famosa frase de que si Dios es tan bueno, ¿por qué ocurren cosas malas en el mundo? Pues en el Antiguo Testamento, Dios Padre nos dice quién es y cómo es. Y voy a resumir lo más posible. Voy a decir nada más el mero principio, porque, bueno, los que leemos, ¿verdad? La Biblia sabemos que hay mucho que decir, pero yo voy a hablar de Génesis 1:1, menciona las palabras fundamentales de nuestra existencia, Dios y el principio de la creación. Y nos dice que la tierra
estaba desordenada y vacía, cubierta de tinieblas, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Creó la luz y con ello separó las tinieblas. No, pues no está hecho. Separa las aguas y a las aguas de arriba les llama cielo. Luego separa las aguas de abajo y a lo seco le llama tierra y a las aguas les llama mares. Entonces hace que brote hierba y plantas con semilla y árboles que dan fruto con semilla para reproducirse. Y en cada parte del proceso Dios ve y dice, es bueno. ¿Ya se lo imaginaron? ¿Ya lo vieron? La luz, las tinieblas y cómo Dios los separa. Pues termina el día tercero. Ya vamos en el día 3. En el día cuarto, Dios crea el sol, la luna y las estrellas, las estaciones del año. Algunas de nosotras vivimos las 4 estaciones. Si viven en Campeche, en Chiapas, probablemente tengan una, ¿verdad? Pero hay 4 estaciones, ¿verdad? En este planeta. Pues las crea y también crea el sistema de traslación, ¿verdad? Crea el sistema de traslación, ¿verdad? Y el sistema de rotación, el día y la noche. Y yo no sé ustedes, pero para mí, ver que Dios había creado el sol y la luna, que tantos devotos tienen en la tierra hasta el día cuarto, a mí se me hizo muy divertido. O sea, yo pensé en todas estas personas que van a los templos, a las ruinas arqueológicas que tenemos en Perú, en México, y suben vestidos de blanco y adoran al sol y adoran a la luna. Y a mí me dan unas ganas de irles a decir, ¿saben qué? Eso ocurrió en el día cuarto de la creación. Pues bueno, en el verso 20 dice que en el quinto día aparecen los seres vivos, los que tienen alas y los del agua. Y todo ello le seguía gustando a Dios. El día sexto fue muy interesante, hermanos, y muy lleno de actividades. La tierra produce toda clase de seres vivos, mamíferos, anfibios, reptiles, peces. Y Dios quedó conforme, pero le faltaba la cereza del pastel. Leo textualmente, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y aquí viene lo bueno para mí en aquel momento, en todos. Versículo 27. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras. Escuchen, los bendijo Dios con estas palabras. Reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Domínenla. Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Otro rayo de luz, hermanas. Otro rayo de luz. Dios me volvió a consolar en el versículo 27. Me respondió las preguntas fundamentales de todo ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y por qué estoy aquí? En el capítulo 1. Y yo había pasado muchos años de enojo, de soberbia, de frustración, creyendo toda clase de cosas equivocadas. Y en este capítulo 1, Dios me dice que el Dios, quien había creado la naturaleza y todo lo que existe en ella, también en la cúspide de su creación, me había hecho a mí. Me había creado mujer. Y eso no solamente era bueno, dice que era muy bueno. Génesis 1:31. Ahora, claro que históricamente a las mujeres nos ha ido muy mal, pero no es culpa de Dios, y si me apuran, tampoco es 100% culpa nuestra, porque ya sabemos que la primera pareja no estaba sola, ¿verdad? Ahí en el huerto que creó Dios. En este momento, por lo pronto, a mí me consoló enormemente saber que Dios me tuvo en mente desde un principio de la creación. Ahora, ¿quién soy yo? Me preguntan ustedes. Pues soy una mujer creada adrede por Dios, así nomás. Dios me consuela y me muestra que cualquier otra cosa que yo crea es una mentira. No vengo ni del pescado, ni del mono, ni de ninguna otra cosa.
Dios me creó, Dios nos creó a cada una de nosotros. Pero hay algo mucho más profundo e importante en esto. Todos los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero solamente las que creemos, las que aceptamos y obedecemos a Jesucristo, escuchen, somos hijas de Dios. Déjenme decirles esto. Si han conocido a Jesucristo, si se han enamorado de Él y sus caminos, ya no solamente eres una creación de Dios, ahora eres hija, con todos los derechos y, claro, las responsabilidades, responsabilidades pequeñas en comparación con la maravillosa realidad de heredar el reino de los cielos. La vida en el reino de Dios empieza aquí en la tierra. De acuerdo a las bienaventuranzas, las hijas de Dios somos sal y luz en este mundo. Pero hay este personaje siniestro que nos cuenta mentiras de Dios, de nosotros y de los que nos rodean. Nos cuenta lo que Ray Sullivan llama mentira esencial. Déjenme ver si lo pueden ver esto, este librito. ¿Ok? Una amiga en Cristo y yo estamos traduciendo un libro cuya traducción literal es Derrota a Satanás con su propio palo. Y yo decía, ¿qué clase de título es ese? ¿Cómo traduzco yo en eso? ¿Cómo lo traduzco al español? O sea, porque esto derrota a Satanás con su propio palo, pues no se oye así como que muy bonito. Bueno, al final del libro nos explica el palo de la cruz. A eso se refiere. Derrota a Satanás con la cruz. Básicamente, este libro habla de una mentira esencial o central que Satanás pone en nuestro corazón. Dice que la mentira que les contó a la primera pareja en el jardín, ¿se acuerdan? Sigue siendo vigente en nuestros días. A la primera pareja, el padre de la mentira, como le llama Jesús, les dijo que Dios era el mentiroso, que no se iban a morir y que en ellos estaba ser iguales a Dios. Les llenó el corazón de orgullo, del pernicioso sentimiento de derecho, del yo me lo merezco, y desconfiaron de Dios y se quedaron huérfanos y se pelearon entre ellos y los corrieron del Edén. Y todo eso por asociarse y escuchar al enemigo de Dios, por escuchar la voz equivocada, por escuchar una mentira. Ahora, por muchos años yo no entendía mi rebeldía, el enojo por mis circunstancias, y es que sin saberlo, creía la mentira de mi orfandad, la mentira de lo que decían los demás de mí. Me vivía emocionalmente huérfana desde muchos años antes, cuando mi padre encontró mejor plan de vida para él, lejos de sus hijos y la responsabilidad que representábamos. Él simplemente se fue. No con otra mujer, ese pecado no lo vimos en mi casa, pero se fue, de nómada. Y en mi casa aprendí a desconfiar del amor que había sentido por él, o que él había sentido por mí. Y yo estuve muy cerca de mi padre, esa es la verdad. Yo fui hija de papá durante todos mis primeros 12 años, hasta que se fue. Y ahí conocí el doble estándar. Mi padre a gusto, decían en mi casa, mi padre a gusto, vagando a sus anchas, sin responsabilidades, y mi madre navegando la situación económica con ayuda de mis hermanas mayores. Y las tías, madre mía, no dejaban de decir, ¿conocen esa historia? Donde el padre se va de la casa y los hijos se quedan ahí con la mamá. Y pues, nos es común, nos es común a muchas de nosotros. Y en esos casos la pobreza hace estragos y había que escoger, ¿verdad? Hay que escoger en esas familias. Y yo nunca fui la elegida de mi madre. Primero había que mandar a la universidad a mi hermano mayor, sacrifíquense, ¿verdad? Apriétense el cinturón. Más tarde, el menor que yo, porque en palabras de mi madre, él no podía, pero yo sí podía, yo era fuerte, decía ella. Lo cierto es que yo no podía. Y todo eso fue minando mi espíritu. Y claro que quedaban vestigios de mi ser creado a imagen de Dios, porque pasan los años y durante mi embarazo me armo de valor y cierro los ojos, los oídos y termino la universidad, claro, con la ayuda de las dos abuelas. Sin ellas dos, quién sabe qué hubiera sido, ¿verdad? De las dos abuelas de mi hijo, ¿verdad? Y con el consentimiento de mi esposo, a regañadientes, con sus explosiones de ira. Pero bueno,
Esas explosiones no terminaron cuando me gradué, cuando trabajaba, cuando aportaba, cuando ya no era esa persona que él decía que yo. Pues yo seguía siendo blanco de sus fuegos internos. Es en ese contexto que Dios me rescata. Pero me rescata mostrándome también mi pecado. Primero me amó, primero me tomó en brazos, primero me consoló, primero me dijo que me amaba. Jesucristo me dijo, Ana, yo vine a este mundo por ti, yo morí en tu lugar. Y luego me muestra mi pecado. Dios me rescató de mi sentimiento de orfandad, de la mella que había dejado la falta de apoyo de mi familia, del mal esposo que yo me había procurado. Me rescata de mí misma, de mis iras, de mis envidias del éxito y felicidad ajenos, de la lástima que sentía por mí misma. Pero la mentira se acabó con la verdad. Jesucristo dice que la verdad nos hará libres. Y yo, número uno, no era huérfana. No soy huérfana. Las tinieblas no prevalecen en la luz, nos dice el apóstol Juan de Jesucristo. ¿Y saben qué pasó cuando supe que no era huérfana y que Dios era mi padre? Pues yo le creí y él transformó mi vida. Y atrás se quedó la mentira esencial que solo trae sufrimiento y mermas en la vida. El mayor consuelo que Dios me dio en aquellos años fue el sentimiento, este sentido de identidad, este carnet de identidad. Somos lo que pensamos. Lo que pensamos se asoma en nuestras palabras y en nuestras acciones. Y yo soy hija de Dios, por la fe que he puesto en mi Salvador, en mi Redentor, Jesucristo. Yo soy hija de Dios. ¿Y ustedes? ¿Lo creen? ¿Lo asumen? Yo ya no siento lástima por mí. ¿Ustedes? Yo ya no le echo la culpa al sistema patriarcal. ¿Y ustedes? Al gobierno, a los vecinos, al papá, a la mamá, al mal esposo que a veces nos procuramos. ¿A quién le echan la culpa? ¿A dónde van en busca de ayuda, de paz, de esta armonía verdadera? El tiempo es una herramienta maravillosa, hermanas. Y muchas de ustedes lo tienen. Tiempo tienen. Es necesario que cada una de ustedes tenga su propia Biblia, un cuaderno, una pluma, un lápiz, un sacapuntas, ¿verdad? Todas estas herramientas, porque en Jesucristo está la vida y su vida es nuestra luz. Pues vamos a dejarlo entrar a las oscuridades de nuestro corazón. Vamos a escribir nuestra vida. Vamos a escribir lo que sentimos, estos sentimientos que afloraron, porque otra vez lo que pensamos es lo que sentimos. Vamos a dejar que salgan estos sentimientos, vamos a ponerlos por escrito, porque un día vamos a regresar a ellos y vamos a decir, gloria a Dios, Señor, de esto me has rescatado, porque esto yo ya no lo siento. Y esa es la invitación, hermanas. Y esta es mi oración. Y la leo. Y dijo, Señor, quita de nuestro entorno el estorbo del orgullo y la soberbia que muchas veces se disfraza de dolor. Haznos ver la verdad de nuestros pecados y la mentira esencial que hay detrás de cada uno de ellos. Tú que todo lo puedes sobre nuestro corazón y haznos ver la plenitud de tu amor y tu poder sanador. Déjanos llevar tu luz a los corazones atormentados por los valores equivocados de este mundo. Satanás vino a robar, a matar y a destruir, pero tú, Señor, lo has derrotado por el poder inmenso de tu amor, del amor por tu Padre y el amor por nosotras. Somos tuyas, Señor. Protégenos de todo mal y danos una gotita diaria de alegría y de esperanza. Dios Padre, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, nos encomendamos y nos ponemos a tus pies a través del Espíritu Santo. Amén. Ese es mi mensaje. Feliz Navidad.